Hola a todos, yo soy Lorena Vega, directora de Acorde Podcast, y les doy la bienvenida a una nueva sesión de Detrás del Podcast. Hoy, ya saben, vamos a tener una charla sobre moda, estéticas, feminismo, porque nuestra invitada es Vanessa Rosales, creadora de Mujer Vestida, que hace rato ya, Vane, pasamos los 40 episodios. ¿Cómo Sí, estás? Me encanta saludarte. lo mismo digo, Lore. Muchas gracias por abrir este espacio, mi maravilloso estudio, que es de lo que más he extrañado de esta circunstancia, pero desde el primer momento me proporcionaron toda la manera técnica de continuar con el trabajo y ha sido un salvavidas para mí el podcast también en medio del confinamiento, ¿no? Sí, porque el que no tengamos la posibilidad de grabar en estudio no significa que la labor de hacer podcast se haya detenido, ¿no? Creo que lo que Dale. hemos visto es que ha tomado una intensidad bien interesante, el tuyo y el de muchos otros, los de muchos otros. Así es. Vane, estábamos recordando, o tú me hiciste caer en la cuenta de que este 19 de junio se cumple un año del primer episodio de Mujer Vestida. Sí. Increíble que haya pasado un año, Lore. Increíble y ha sido, pues como todo lo mío, intenso, fervoroso, muy apasionado, pero también ha sido un proceso creativo y un proceso de autoconocimiento y un proceso de articular la evolución que también ha tenido mi trabajo. Y en ese mismo año también ha cambiado lo que empezó siendo Mujer Vestida y en lo que se ha ido convirtiendo Mujer Vestida también, ¿no? Que sí, que eso es precisamente uno de los temas de conversación de este podcast, y es que más adelante podamos examinar qué era Mujer Vestida hace un año y qué es hoy. Ha sido muy, muy interesante. Yo también quiero aprovechar y recordarles que Vanessa obviamente es cartagenera, es escritora, crítica cultural, ha estudiado la moda y la estética desde la historia, la teoría y la perspectiva feminista. Esto significa que también ha sido historiadora, periodista, publicó ya su primer libro hace varios años, Mujeres Vestidas, y ya tiene listo su segundo libro, además con maestrías en periodismo en Buenos Aires y en estudios de moda en Nueva York. Es decir, si me pusiera a leer todo tu perfil, Vane, no terminaría nunca, pero por supuesto, una de las cosas que más nos interesa es que eres la creadora del podcast Mujer Vestida. Vane, es muy posible que hoy se estén conectando quienes no te hayan escuchado Okay. antes, esta conversación puede ser esa posibilidad para que ingresen y se dejen seducir por tus contenidos, o quienes hayan escuchado algunos episodios. A ellos, ¿qué les dices sobre qué es Mujer Vestida? Pues Mujer Vestida es un programa es un programa que refleja también mi sentido de hibridez o de sincretismo. Yo creo que yo intelectualmente soy sincrética. Y es un lugar donde se encuentra, como indica el nombre, un tema alrededor del vestir y de la estética, desde lo histórico y desde lo teórico, porque ese ha sido una vena importante en mi trabajo, es decir, ha sido estudiar juiciosamente la moda como un fenómeno cultural utilizando las herramientas que me dio ser formada en las ciencias sociales, ser formada en el periodismo y haber combinado todas esas cosas en mis años, en los años en que trabajé en la moda también. Entonces es un lugar híbrido, es un lugar mixto, es un lugar donde se encuentra la estética como fenómeno cultural, pero se encuentra también mucho la historia de las mujeres y la multiplicidad de la perspectiva feminista. También hay otros temas que son muy propios de mis pasiones y de mis intereses, como el cine, la música, toda la cultura visual, todo lo que tiene que ver sí, con todo lo que también esté conectado con lo estético, ¿no? Hace parte de Mujer Vestida. Para entender a Mujer Vestida, quiero que intentemos entenderte a ti. No es fácil encasillarte a ti, lo hemos dicho, y tú misma lo adviertes desde el episodio 1 de tu podcast. O sea, ni Sí, intenten encasillarte ni esperen nada de ti particular, porque eres eso,
eres híbrida, tienes una formación en temas que parecen completamente contradictorios, pero no lo son. Entonces me gustaría que en esta primera parte del podcast le demos esa oportunidad también a tus oyentes de que te conozcan un poquito, ¿vale? Y hablemos de ese tema de cómo surge tu interés en algo que es como la moda. Ok. Pues yo, digamos que cuando era pequeña y desde niña, siempre tuve la inclinación por la escritura y por la lectura, y desde muy temprano supe que mi vocación o a lo que yo quería dedicar mi vida era a la palabra y a escribir. Y en el colegio, en mi temporada colegial, mis pasiones eran pues la filosofía y la literatura, y era un personaje muy, muy cómico, revolucionaria y muy cuestionadora en el contexto en el que estaba siendo socializada. Entonces, de cierta manera, eso me encaminaba a perseguir un oficio que tuviese ciertas fórmulas o formas, pero cuando yo me asomo al mundo de las ciencias sociales y al mundo de la literatura, me encuentro con que son mundos que repudian mucho la estética, la expresión estética, casi que una antipatía por las expresiones y las cultivaciones también de la apariencia. Eso me molestaba. Y yo había sido esta jovenzuela revolucionaria y la pensadora, que por supuesto tenía cierta distancia de la feminidad que me enseñaba el Caribe, siendo criada en Cartagena. Pero eso se volvió como una rebeldía también, de esa ausencia como de glamour y como de estilo y como de vestir en el mundo intelectual, y se me volvió también como una especie de desafío intelectualizar un tema que se había fabricado femenino, como la moda, como el vestir, pero que de todas maneras atravesaba todo el mundo, porque el ser humano es un ser vestido. Entonces, me parecía interesante, siempre me han parecido interesantes esas contradicciones. Cuando yo empecé a trabajar en la moda, cuando empecé a escribir sobre moda, eso generó mucha extrañeza en las personas que se habían criado conmigo. Incluso amistades universitarias consideraron que yo me había vendido un poco y me había vaciado y me había banalizado. Y sí lo hice en algunos momentos, sí lo hice. Vale, y por eso unos de tus compañeros o amigos de Cartagena decían que habías pasado del Che a Chanel. ¿De ahí viene eso? Sí, uno de mis mejores amigos me dice Che Guevara. Es muy bueno. Sí, sí. Entonces, claro, esas formas supuestamente no se tocan, no se encuentran. Y de cierta manera mi camino, mi escritura, mi pensamiento, lo que hago es un desafío a las categorías también y a los rótulos. Y todavía me pasa. A mí es difícil ubicarme, y eso genera cierta incomodidad también. También genera muchos prejuicios, porque también la moda arrastra una estela ineludible que sí tiene que ver con el clasismo, que sí tiene que ver con la exclusión, que sí tiene que ver con la explotación, que tiene que ver con lo peor del capitalismo. Pero cuando uno mira como entre las líneas de las historias de las modas, uno ve que también hay mucho poder político y poder social y poder de transformación, y muchas de las transformaciones sociales e históricas están también empapadas de procesos estéticos. Y a mí me empezó a interesar la moda realmente, Lore, porque también soy muy melómana desde muy chica y me fascinaba, pero así era una pasión por la relación que había entre la estética y la música. Entonces yo tenía 14 años y vi Woodstock como todo el concierto, y era increíble la estética que había tejido la década del 60. Entonces ahí también me sale la vena de historiadora, como que uno pone Woodstock en el contexto histórico, era era el agosto del 69, todos los procesos que habían venido. Después, por ejemplo, si me encantaba el grunge, que fue un género para los jóvenes de los 90, pero para los más jóvenes. Entonces también había un proceso estético, y a mí siempre me apasionó profundamente cómo se vestían los artistas de rock and roll que me encantaban. Y cuando empecé a explorar el tema de la salsa, también me di cuenta que había toda una estética. Entonces, como que todo ese bricolaje
de cosas. Aparte, yo desde que estaba en Ciencias Sociales en los Andes quería analizar el tema de la moda, quería hacer un tema histórico y no me dejaron. No me dejaron nunca. Sí, porque cuentas tú, yo les quiero recomendar a todos también, si no lo han hecho, escuchen por favor el primer episodio, los primeros episodios del podcast. Es muy común que uno llegue a los recientes cuando quiere aproximarse, pero para disfrutar mucho mejor esos contenidos recientes hay que entender de dónde viene esa fascinación por el feminismo, por la moda, por las estéticas, Vane, y es algo que me gustaría preguntarte, el cómo lograste introducir un tema como la moda y las estéticas en este mundo de pensadores, porque tú eres ante eso, ante todo eres eso, eres una intelectual, eres una pensadora, que te mueves en un mundo también de muchos hombres o de mujeres con una tendencia o con una visión del feminismo quizá muy radical. ¿Cómo Sí. lograste vender e introducir ese tema de esta manera? No lo he logrado, Lore. Pues hay mucho, es decir, es muy curioso también cómo muchas veces los sectores que se jactan de ser los más liberales y los más progresistas intelectualmente, tienden también a a enquistar ciertas actitudes retrógradas hacia ciertos temas. Y esto me ha pasado en el mundo de la intelectualidad y me sucede en el mundo del feminismo. Lo que pasa es que creo también que Mujer Vestida me ha permitido de una manera mucho más contundente articular en qué consiste mi orilla feminista. Y por eso también han venido voces a hablar de temas a donde yo no llego, que mi conocimiento no abarca, con quienes no siempre coincido en todos los temas, que también es un ejercicio deliberado de lo que hago con algunas de las invitadas. Siempre como en una postura de aprendiz, con profunda humildad, de oír también a mujeres que llevan mucho tiempo en el activismo o en la teoría, pero todavía no lo he logrado. Yo creo que sigue siendo una lucha porque durante mucho tiempo también el movimiento feminista repudió lo femenino. También ha interiorizado cierta misoginia también. Pero como yo he estudiado históricamente eso, yo entiendo por qué pasa eso. Yo lo entiendo perfectamente. Entiendo también qué puede pasar con la asociación que puede haber con mi trabajo a la moda. Desde una lectura superficial o primaria pueden haber ciertos prejuicios. Entonces creo que eso sigue ahí, eso late, pero sí siento que el podcast es el espacio que más me ha permitido articular y materializar como todos los matices que hay en mi trabajo y por qué precisamente sí pueden comulgar los temas de la estética y los temas del feminismo. Vane, tú has tenido muchos espacios también para expresarte desde el periodismo, como crítica cultural, en muchas publicaciones nacionales, también latinoamericanas, y me genera inquietud el por qué alguien como tú, una intelectual, académica, también ve en el podcast una oportunidad para seguir difundiendo su pensamiento. ¿Qué posibilidades y qué has encontrado tú en el podcast? ¿Por qué el sonido? ¿Qué te permite hacer? Pues también vale la pena enfatizar que yo no soy una académica convencional, yo no tengo como ese estómago para la vida académica. Yo sí vivo, es decir, mi trabajo sí se nutre mucho de la literatura teórica y de cierta manera mi vida es un estudiar permanente, pero y una de las invitadas, la primera invitada en inglés del podcast lo dijo, como que la academia marca ciertas temporalidades de publicación y algunos temperamentos no coincidimos. Entonces yo también siempre he sido una comunicadora también y me interesan los formatos contemporáneos, pero como te decía el día que hablamos, yo soy una romántica de la radio. Yo tengo un apego importante, incluso una de mis cosas favoritas de la costa es la cultura radial criolla, desde que soy niña.
Pero me di cuenta un día que iba en un Uber, me daba cuenta mucho, me sorprendía, me asombraba cómo a pesar de esta digitalización del mundo, la radio se conserva mucho en un país como Colombia. La radio es un vector muy importante de cómo abordamos el mundo aquí. Y me di cuenta que mi pasión por la radio, mi pasión también por articular procesos intelectuales o de pensamiento con formatos más contemporáneos. Y además, yo estaba entrando en una etapa importante donde quería desligarme tanto de la imagen, porque también al trabajar en moda, en ciertos momentos, caí presa de las peores vanidades de la moda, de esos aspectos de la moda que no son tan chéveres. Sí. Y me atrapaba y me carcomía un poco esa vanidad. Y quería desligarme un poco, quería que fuese mi voz. Y también la voz en la historia de lo femenino es muy simbólica y muy importante. Entonces fue como la comunión de todas esas cosas eh, que me condujo a decir, yo quiero hacer un podcast, porque quería hacer radio. Mira, te encontraste con algo mucho mejor y mucho más íntimo, porque si hay algo que tiene el podcast es esa posibilidad de hablar de una manera más íntima y más cercana, ¿no? Que quizá la Total. radio no lo tiene porque obviamente su alcance es mucho más Mm, masivo. Vale, hablábamos de cómo se ha transformado Mujer Vestida. sí, Eh, la palabra base inicial era moda, la palabra base hoy ya es estéticas. Y me sí. gustaría que analizáramos esos cambios con Mm, dos episodios ejemplo mm, que queremos recomendarlos. Hay uno que tú me recomendaste especialmente y que también recomendó hace poco Margarita Rosa de Francisco, el mm, episodio número 10, en el que sí, tú hablas sobre la mujer y la soledad y sobre sí. cómo la sociedad ve muchas veces a esas mujeres que deciden como opción de vida estar solas. Mm. ¿Qué dice ese episodio sobre esa primera fase de Mujer Vestida? Y háblanos un poquito sobre todo esto, porque además es súper personal, es muy, muy Sí, íntimo. es el más personal, es el más, y era lo que yo te decía, yo creo que también ha sido, según entiendo, el favorito. O sea, creo que es uno de los que más ha gustado. Y yo creo, y te lo confesaba, yo creo que el elemento importante ahí es la autobiografía y la autenticidad de cómo conecta lo personal y se convierte en algo político. Porque desde niña mi temperamento fue solitario. Mi madre le llamaba la atención como mi resistencia a las dinámicas grupales, que eran muy comunes además en ciertos momentos. Yo era muy resistente a las multitudes y a los grupos. Y claro, ese episodio utiliza una marca de mi autobiografía eh, para hilvanar cómo se ha construido histórica, social y cómo se percibe la soledad en lo femenino. Y lo fascinante, y creo que es lo que más me apasiona de mi trabajo, es precisamente como esa multiplicidad de conexiones que puede haber. Uh -huh. Y eso conecta mucho con la historia de lo femenino y con la historia de las mujeres. Y yo desde que soy niña admiro a las mujeres que tenían como esa osadía de ser en contextos muy adversos, donde vivir sola era, te quemaban por bruja, básicamente. Y la solterona, ¿no? La carga que tiene la palabra. Además es muy chistoso porque cuando uno mira en inglés, la palabra solterona es spinster. Uh -huh. Y la palabra para soltero o solterón es bachelor. Entonces tú tienes, por ejemplo, el bachelor's pad, que es como el apartamento sexy del soltero, pero el apartamento de la solterona tiene que tener 10 gatos y es la tía amargada que no se pudo casar. Y eso es un imaginario que tenemos mucho. Entonces, lo interesante de ese episodio, creo yo, es cómo la experiencia también es un terreno político y metafórico de muchas otras cosas. Entonces, creo que el hecho
de conectar tan auténticamente mi propia experiencia con mis indagaciones históricas y teóricas, dio una mezcla muy interesante en ese episodio. Tengo que hacer otro tan personal. No, pero algo muy interesante, y ahí empezamos a hablar un poco de proceso, es cómo abordas la temática, porque antes de empezar a contarte, a contarle a los demás y abrirte sobre lo que tú eres, hay toda una disertación, entre comillas, pero sí una reflexión en la que estás citando a pensadoras y cuentas también cuál es la visión de estas mujeres sobre la soledad y luego la conectas con lo tuyo. Si es decir, todos los episodios requieren una inmersión teórica y de literatura, es decir, yo leo, tengo que acordarme siempre, es una hora, es máximo una hora, así que no es una tesis, tengo que como que calmarme, pero sí todo, es decir, además yo construyo los episodios a mano, además ya he llenado varios cuadernos de Mujer Vestida. Construyo los episodios a mano, donde voy como hilvanando los aspectos que quiero tocar y esos aspectos me permiten ir a buscar la literatura que lo puede alimentar. Uh-huh. Entonces, sí hay siempre hay una mixtura entre mis propias observaciones, mis propias conexiones con el tema, sus aspectos y la literatura que consuma para alimentarlo. Sí, además vemos que esos primeros episodios, podemos decir, la primera temporada eras muy tú, muy quizá podcast de autora, quizá muchas columnas, y después con el tiempo fuiste encontrando y abriendo esa posibilidad para incluir otras visiones, y ahí es donde quiero irme a otro tipo de episodios, que incluso tiene dos partes, el de las mujeres perversas de la historia. Háblanos de esos podcasts, por qué te interesa y por qué abordar un tema como ese. Yo me empecé a dar cuenta también que uno de los ejes, vectores o arterias de Mujer Vestida era la necesidad que yo sentía de demostrar que la perspectiva feminista es múltiple, que existen múltiples formas de enunciarse o ejercer desde una postura feminista. Y viendo como la manera en que se ha llevado y se lleva el debate en las redes, y entendiendo también que ha habido un segmento digital que se autoproclama feminista con unas dinámicas muy tóxicas de matoneo y como esta noción de defender posturas rígidas y no como atravesar argumentos, yo empecé a sentir como la necesidad y el llamado de yo quiero elevar estos debates del feminismo. Y la mejor manera de hacerlo es combinando, como he hecho, algunos temas que me han apasionado toda la vida, como con Susana Castellanos, las brujas, las hechiceras, las vampiras, las perversas, como entender un poco esos temas más estructurales, pero también, por ejemplo, traer unas voces que permitan aterrizar unos temas más concretos como el feminismo y el capitalismo, o como el episodio que va a salir hoy de mujeres y conflicto armado y trabajo sexual, un poco también por todo lo que hubo, el debate. También la otra semana sale Ochi Curiel, que es una de las afrofeministas más respetadas en el continente latinoamericano, y con toda esta coyuntura la traje, pero realmente, Lore, fue como un ejercicio, ha sido un ejercicio también por explorar temas que siempre, siempre me han apasionado, y que también reconozco que hay unas voces y unas plumas que nos pueden conducir también como a entenderlos y dimensionarlos, ¿no? Sí, además vemos que todo el tiempo evoluciona de alguna manera. Hay un segmento ahora que tiene como propósito explorar también voces en inglés, entonces todo el podcast es en inglés. Háblanos, por ejemplo, de ese espacio que abriste. Ese me tiene muy emocionada porque ese conecta con ese campo de estudio en el que yo tuve el privilegio también de forjarme, que fue Fashion Studies en Parsons. Porque yo, es decir, para mí Fashion Studies fue como comprobar que mis instintos con la moda cuando yo era una jovencita estudiando historia eran acertados. Había todo un campo de estudio
que estaba mirando la moda histórica y teóricamente. Entonces, para mí también ha sido importante traer ese conocimiento a Colombia de alguna manera, y estoy muy emocionada porque es la oportunidad también de entrevistar a colegas cuyo trabajo admiro profundamente. Por ejemplo, el segundo capítulo en inglés va a ser sobre moda y raza, Fashion and Race, con una colega mía que se ha especializado en ese tema, que la contrató Gucci para, digamos, dirigir ciertas estrategias alrededor de unos discursos racializados muy incorrectos que tuvo la marca. Entonces, ese segmento me interesa mucho porque también es como mostrar ese componente académico e intelectual de la moda con algunas de las personas más alucinantes que también he tenido el privilegio de leer y de conocer. Claro, es muy interesante, lo decíamos ahorita, que mientras que los académicos te tildan quizá de superficial, podríamos decirlo, quienes se dedican a la moda te consideran densa. Es muy simpático eso. Insoportable, snob, antipático, un poco de cosas. Vale, yo quiero invitar también, aprovechemos, porque no quiero monopolizar la conversación, para Claro. que quienes tengan preguntas, levanten la mano o nos digan por el chat que quieren preguntar, y los queremos animar a que le prendan su micrófono, si se animan más la cámara, y nos vemos también y nos acompañaremos en estos días de cuarentena y empezamos a preguntarnos. Veo que aquí ya hay algunas preguntas. Veo por aquí, voy a ir, y qué pena, con las últimas, y ya les prometo que me devuelvo. Está María. María, ¿estás por aquí? ¿Te animas a prender cámara o micrófono, María? No. No la escuchamos. Pero nos está preguntando María, ¿cómo planeas tus podcasts? Bueno, creo que dejé el cuaderno, creo que mi cuaderno está ya, tengo una lista, es decir, tengo una lista grandísima de temas. A veces es una respuesta a las coyunturas, por ejemplo. A veces es un tema que muchas veces me han planteado, a veces cuando abro la pregunta qué quieren oír y me parece interesante, pero creo que también hay un balance entre, primero, pues los tres vectores que guían al podcast, que es como la crítica cultural, todos los temas históricos y teóricos de estética y además la multiplicidad del feminismo. Esos como que tres vectores guían los temas. Pero yo creo que es una combinación entre cosas que siempre he querido analizar o temas coyunturales. Pero, por ejemplo, no sé cuándo voy a hacer eso, pero hay un episodio que hace mucho tiempo quiero hacer sobre la figura de la primera dama en general, en el mundo. Como esa figura que como que fascina, pero inquieta, pero ya se siente como que no va, pero entonces sí, pero entonces, por ejemplo, ese es uno que voy a hacer no sé cuándo. Hay otro, sí, no sé cuándo lo voy a hacer. Hay uno también que quiero hacer sobre monarcas, sobre reinas. Reinas que también hayan sido malas y poderosas, diferentes. ¿Perversas también? Sí, 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 reinas perversas, sí. Pero también mujeres poderosas, porque esa figura también de la monarca también es muy interesante como en la historia de lo femenino. Pero vienen, sí, vienen, es que es como, yo creo que también es mi mismo híbrido el que va dando como los temas, ¿no? Pero también siento que estoy tratando de responder a los debates coyunturales, tratando de generar un espacio donde demostrar que lo importante en el debate feminista es que hablemos desde los argumentos. Entonces, creo que en este episodio de esta semana y en el de la otra, eso se va a sentir mucho más. Pero, por ejemplo, viene un episodio sobre mujeres y espiritualidad, que va Wow. a hablar sobre no solamente como el tema del yoga y de como esas prácticas, sino de la fuerza de lo femenino y lo masculino, porque cuando hablamos de espiritualidad, en lo femenino también asociamos ciertas cosas al catolicismo. Va a ser muy interesante porque mi invitada es una mente extraordinariamente brillante y tiene unos entendimientos que conectan con el feminismo, que conectan con la maternidad. Va a ser un episodio muy bonito.
Bueno, me voy a devolver ahora sí. Empecemos con respetando a quienes primero Ok. preguntaron. Está por acá Jacobo Morales, fue Sí, quien hizo la primera pregunta. ok. Jacobo, ¿estás por acá? ¿Quieres participar en la conversación o hacemos tu pregunta? Bueno, él nos estaba preguntando que Ujú. por qué decidiste en la nueva imagen no utilizar tu rostro, pero yo aprovecho también y te invito a que hablemos aquí sobre un tema fundamental en la creación de cualquier podcast y es crear esa identidad visual. Tenías Sí, una imagen que cambiaste hace poco. sí. Háblanos, por favor, sobre qué decía la primera y por qué la cambiaste. Pues también cuando Ricardo Silva presentó mi libro, Mujeres Vestidas, él dijo algo que nunca voy a olvidar. Él dijo que en un país de viejas en pelota, un libro que se llamaba Mujeres Vestidas era toda una afirmación. Entonces, de cierta manera, también Mujer Vestida partía, yo creo que un poco como de mi experiencia, de mi orilla, de mi subjetividad, y eso ligaba un poco a la figura de quién era esa mujer vestida y Ujú. de cómo la constelación de referentes que la componen. Pero es que también en este último año que duré sobre todo tan encerrada escribiendo, cuando esto empezó yo iba a empezar a salir más porque yo llevaba un año encuevada produciendo ese libro Sin cuarentena. sin cuarentena. Yo estaba súper, como están ahora, yo estaba así, tal cual. Pero yo también he tenido un proceso importante como de desmarcación de la moda y desmarcación de la imagen, porque también el hecho de que fuese mi imagen limita, no necesariamente por mí, es porque realmente genera mucha incomodidad y mucha antipatía una mujer que se enuncia desde unos lugares tan mixtos, la moda y el feminismo, eso genera mucho malestar. Y yo entiendo por qué, porque la moda puede ser horrorosa y puede ser neoliberal, satánicamente neoliberal, blanca, todo lo horrible puede ser la moda. Y en un país como Colombia, eso tiene aún más repercusiones cuando tienes un fenotipo como el mío y te llevan unos insultos muy interesantes, como Wow. femiblanca y feminista liberal, y bueno, un montón de cosas así que me han tocado también. Pero también ha sido como un proceso de, articular más ese universo y esa constelación, que por supuesto está muy anclada en mi figura y en mi trabajo, pero no necesariamente. Y ahí es donde entra la maravilla de la Valentina Design, que hicieron un ejercicio, una alquimia creativa con mi mundo y se inventaron esta estética le inventaron entonces cuando hicimos todo este proceso con la Valentina Design, una de las cosas era que yo no quería figurar yo porque quería ampliar el espectro de mujer vestida un poco. Y de cierta manera también choca mucho. Es que yo a veces miro mi Instagram como con ojos ajenos y digo, es que esto tiene que generar como malestar, porque hay unas fotos que son muy glamurosas y muy lustrosas y el texto es largo y estoy hablando de temas de libertad femenina, entonces, y en Instagram. ¿Tú crees que Entonces, generas antipatía, Vane? Porque ¿cómo? te lo he escuchado mucho. ¿Tú crees que generas antipatía? Sí, muchas, Lore. No, no de todo el mundo, pero hay una gente que sí. También quisiera decirlo, yo sufrí un matoneo y una tacadera en una época que me raguñaba mucho porque sentía que de muchas maneras se estaba interpretando incorrectamente mi discurso, Mm. precisamente por ese juego como entre formas y fondos también. Entonces yo quería ampliar un poco el espectro de lo que es mujer vestida y por ende era importante también desligar un poco a una sola mujer y por eso es tan lindo todas las artes que se han hecho en estos últimos capítulos, porque entonces ya vemos como una riqueza iconográfica mayor. El de la semana pasada era Celia Cruz y el de la semana antepasada eran Circe y todas estas mujeres perversas de la historia. Claro. Bueno, aquí seguimos, nos siguen preguntando, Miguel Ángel.
Miguel Ángel tiene curiosidad por saber qué dicen las estadísticas de tu podcast, Van. No sé. Entonces yo sí Cuéntame, Lore. tengo el dato. Aquí Víctor, Tú lo quien tienes. lleva todo nuestro tema digital, sí. ¿Cuál Miren, es? es un podcast que va a cumplir un año. Ustedes saben que una de las cosas más difíciles de cualquier podcast es eso, ¿no? Crear comunidad y una audiencia sólida. Y Sí. vemos que entre todas las aplicaciones tienes 80.401 escuchas acumuladas. ¡Wow! Eso no 80.000. lo sabía. Para un podcast de un año, Vane, es una muy buena cifra y son los meses más difíciles. Empezar siempre es lo más difícil y tú lo sabes. ¡Wow! Entonces ahí le respondemos a Miguel Ángel. Estoy También, muy honrada. que cuando se inscribieron, te contaba que en los formularios hay mensajes muy bellos para ti. Entonces, Ah, también muy, muy bello. Eh, Pregunta Adriana Soto. Adriana, ¿será que va a ser la primera que rompa la timidez? Adri, ¿estás por aquí? No, hoy están muy tímidos. sí. ¿Qué libros recomiendas para quienes quieren escribir sobre moda? A mí no me gusta la pregunta de qué libros recomiendo, porque el mundo de los libros es muy amplio, pero yo creo que, por ejemplo, un libro, pero está en inglés porque desafortunadamente mucha literatura de moda más teórica e histórica está en inglés. Eso es algo que está tratando de cambiarse. Por eso también es tan importante el reader que estamos haciendo con Edward Salazar y las publicaciones de William Cruz y como todas estas iniciativas académicas que están produciendo cosas en español. Pero hay un libro de Elizabeth Wilson que se llama Adorned in Dreams, que para mí es como una gran manera de entrar en muchos lemas fundacionales para entender filosóficamente, conceptualmente, qué es la moda. Y creo que eso es muy importante. Yo para las personas que también quieran escribir sobre moda, recomiendo inmensamente estar muy bien documentadas históricamente, porque una pieza de ropa que ha podido generar una transformación en otro momento está anclada en un contexto sociocultural muy amplio que conecta con muchos temas. Puede ser una guerra mundial o puede ser el Youthquake de los 60 en Londres, no sé. Y también estaban preguntando, Adriana, ¿qué tips puedes darles para organizarse con el escribir, la lectura y la cotidianidad? Eso me lo preguntan, pero es que es que yo soy muy nerda, entonces es más, a mí me voy a dar un break en julio porque mi mente no para un solo día a la semana y hay días donde me siento muy hastiada. El otro día que compartí un man que está más bueno que el pan, entonces me empezaron a decir que la película, que el feminismo, y yo pensé, yo no quiero polemizar por la película. Pero es que yo creo que cómo organizarse. Bueno, yo, por ejemplo, necesito tomar apuntes a mano, si no, no me cuaja la información. También organizo diferentes lecturas, porque las lecturas literarias para mí o de ficción son otro mundo a todo lo que es teórico y académico. Entonces, por ejemplo, cada podcast también implica una investigación. Tengo el gran privilegio de tener acceso a muchas bases de datos académicas. Entonces, estoy muy bien como dotada de herramientas que estoy buscando constantemente. Pero yo creo que es un tema, es que sí, yo por ejemplo también marco los libros, los subrayo mucho, tomo notas, ese es como mi método. Aquí también está preguntando Diana Palma. Sí. Diana, ¿estás? Bueno, dice Diana que te viene escuchando y leyendo desde hace poco y que le llama mucho la atención el tema feminista y quisiera adentrarse con un poco más de rigurosidad y que entonces cuál y cómo debe ser el primer paso para empezar a abordar el tema mucho más allá de las opiniones y hacerlo desde lo técnico e histórico. El primer paso, ¿cuál sería? Pues el primer paso también es como trazar una cartografía individual de inquietudes, porque también los feminismos son tan múltiples como son las experiencias del mundo.
Entonces, tal vez hay feministas que han tenido un padre muy presente, hay feministas que han tenido un padre ausente, hay feministas que tienen unas heridas con sus madres, hay unas feministas que no tienen heridas con sus madres. Hay feministas que quieren indagar en un tema de violencia sexual, hay feministas que están más interesadas en la revolución del cuidado y la maternidad, hay feministas que están operando desde la economía. Es que el universo es tan amplio que yo creo que es muy importante trazar las propias inquietudes para uno también consecuentemente trazar una cartografía de navegación de literatura. Pero a mí me parece muy, muy, muy importante entender la historia del movimiento feminista. Es fundamental, porque es que cuando uno lo estudia y uno ve cuando se avivan los debates, es como, esto es viejísimo. Los debates que estamos viendo en Twitter, sus debates no son de hoy. Se avivan en nuevas circunstancias, entonces muchas veces pasa que hay personas que repiten unas consignas y eso se siente súper novedoso y eso no es novedoso, simplemente está como reciclado en las redes. Yo creo que hay que tener ética también. Hay temas que requieren mucha responsabilidad. Por ejemplo, en el momento en el que la única vez que se habló de aborto del derecho a decidir en el podcast fue con Viviana Borges, que es doctora en Derecho, que ha seguido muy de cerca el movimiento del pañuelo, que es una de las co-creadoras de las igualadas. O sea, esa es la voz para mí. Entonces también como determinar fuentes, claro, esa responsabilidad teórico para realmente proporcionarnos una luz y ser muy, 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 muy inquietas con la lectura, creo yo que también. Está también ahí la importancia, Vane, de identificar o saber diferenciar un experto de un opinador u opinadora, ¿no? Sobre todo en unos temas que realmente requieren mucha responsabilidad. El trabajo sexual es un tema que requiere mucha ética, mucho conocimiento, los derechos reproductivos, o sea, son temas que necesariamente tienen que estar atravesados por un conocimiento especializado, creo yo. Claro. Aquí veo que tiene la mano levantada, incluso creo que la cámara también encendida, María Claudia. Okay. Hola, María Claudia. El micrófono. Ay, ok. No. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mi pregunta ya te la había hecho por Twitter. Tú eres uno de mis grandes descubrimientos en esta pandemia, gratos descubrimientos para retomar a Virginia Woolf y todo eso ha sido maravilloso. Pero te he pedido que mires con otros ojos a la Teotocos, a la Virgen, porque siempre cuando pasa por ahí, cuando se pasa por ahí, se pasa con un tono del catolicismo. Yo no soy ni monja ni católica. No, yo me gusta mucho la literatura, pero me he topado con la Virgen María, con la Teotocos, desde otro punto de vista, como esa mujer que la llaman y la evocan en las batallas, como esa mujer a la que yo evoco en mis batallas y me ayuda. No, mi abuela y mi madre evocan a la Virgen en sus propias batallas también. Y yo lo que quiero es que tú, con tu conocimiento y eso, me ayudes, porque yo no soy una conocedora, yo lo único que tengo es fe, valoro a la Teotocos, hablo de mi fe sin ningún problema y con conocimiento hay y sobre todo que me doy cuenta que hay grandes escritores y muy pesados y muy inteligentes que hablan de ella con mucho conocimiento y uno ve cómo hasta el Papa que tiene mucho conocimiento, como antes de cada viaje ya cada cosa se adentra y habla con ella. Entonces detrás de ella hay grandes mensajes y yo quisiera que tú algún día la miraras con otros ojos. Ustedes ahorita decían que hay que diferenciar entre un experto y un opinador. Yo soy opinadora, yo no, pero sí quería seguirte y que tú la miraras porque siempre que pasan por encima de ella claro. Y yo la verdad, es decir, yo soy una persona muy receptiva, o sea, mi proceso intelectual es muy vigilante de ser maleable y de ser receptiva a ampliar la perspectiva o a reconsiderar algunos temas o de indagar, así que puede ser uno de los temas que pueda agregar allí porque mi mamá también me ha dicho muchas veces que no me meta con la Virgen tanto.
Y yo le he explicado, es que no es la figura, sino claramente como la fabricación que se ha hecho de ella, pero seguramente que si me sumerjo en esas aguas podría Pero haber unos descubrimientos importantes. tú dijiste que ibas a tratar espiritualidad en lo femenino y ahí puede ser. Ahora, no creo que sea, ni siquiera, si tú miras, es que no han visto la otra parte. Creo que no ha sido justa la mirada de la historia, porque ella, el hecho que digan que solo guardaba silencio en su corazón, para eso se necesita ser muy valiente. Lo tendré muy en cuenta. Gracias, Vanessa, y gracias siempre. Me encanta escuchar tus podcasts. A ti por esas palabras tan generosas. No, Sí, ni me han faltado. Y me consta, quiero decir que Vane siempre tiene en cuenta la opinión de sus oyentes. Muchos de los temas han surgido precisamente de esas inquietudes y seguramente algo va a pasar con eso. Vane, aquí también te preguntan por un episodio en específico. Pamina González, estás por acá. Mira lo interesante y lo bueno cuando se atreven a participar. Pamina, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, yo me sumo a la cámara, ya que estamos en esta época virtual, me sumo a la voz y el video. Vanessa, como te comentaba, yo tu podcast lo conocí hace nada, o sea, menos de 15 días, podría decirlo, y he escuchado 3 que me han llamado muchísimo la atención. También me he ido por unos en especial por mis afinidades personales y profesionales también. Y uno que me llamó muchísimo la atención fue el de moda y socialismo. Entiendo un poco más lo que ha sido tu formación, lo que ha sido tus intereses personales también, y ya entiendo por qué te pudiste haber ido, pero si nos puedes contar como modo de anécdota también qué reacciones tuviste, porque es un tema súper controversial y pues nada, saber un poco qué reacciones tuviste, que sean como, ya sean chistosas o sean que no te esperabas que tuvieras X, entonces pues que lo compartas con nosotros. Pues en Colombia se ha vuelto una tendencia importante enunciarse de izquierda o de derecha. Esto lo estamos viendo en nuestro clima político desde de un tiempo para acá, especialmente con las últimas elecciones. Y es como si se revistiera el bipartidismo colombiano. Es muy, cuando uno mira también la historia del siglo XX en Colombia y entiende también como esa puja entre dos fuerzas contrarias que incluso se llegaron a turnar el poder gubernamental en algún momento, se ha ido como traduciendo en esta época, además con otras circunstancias y contingencias, este tema de la izquierda en Colombia y la izquierda en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, ese reclamo al senador Gustavo Petro de los Ferragamo, sí. Y como que de cierta manera también en la industria de la moda colombiana empezaron a surgir como una especie como de politizaciones que además están sucediendo en muchos otros lugares, pero a mí me empezó a llamar un poco la atención esta noción de hablar de moda e izquierda, porque eso no existe. Existe la estética de las izquierdas, existe la estética de los socialismos, y por eso yo también hago ese ejercicio como histórico de entender además desde la revolución bolchevique eso cómo se va entendiendo y cómo va penetrando en los diferentes, y sobre todo traerlo al contexto nuestro y ver las contradicciones tan interesantes como el proyecto más hermoso de moda en Colombia no es Joana Ortiz, se llama Manifiesta. Son unas chicas que trabajan con excombatientes de la FARC. Eso es revolucionario. Eso es la paz o la intención de paz materializada en ropas. Es una cosa muy, muy interesante de ver. Pero entonces yo quería, aparte también porque cuando las elecciones y todo esto, mucha gente asumía que yo simple y llanamente pertenecía a ciertos segmentos políticos por mi asociación con la moda, por un montón de prejuicios. Entonces yo quería de cierta manera como analizar cómo podíamos entender esa relación, pero porque también en la moda en Colombia hubo gente que empezó a hablar de moda de izquierda y yo ahí es donde yo también soy como soy de una postura muy crítica, decir eso no existe, eso no.
reacciones que hubo, a mucha gente le gustó ese episodio. También hubo como que armaron un club de escucha, varias mujeres jóvenes interesadas en temas académicos de la moda, pero no sé qué, no, creo que también no lo oyó la gente que de pronto debería oírlo. Porque igual es que cuando ves la palabra socialismo, mucha gente se va para atrás. Claro. O sea, yo lo compartí en mi Instagram y de una fue como, usted qué hace hablando de esto, y es como, hay que ir un poquito más allá, y de verdad que es súper interesante. Súper interesante también porque incluso como hay una parte, o sea, cuando yo vi Cuba Libre, que es este documental en Netflix de Cuba, que lo vi hace unos meses, lo vi con mi papá estando en Cartagena, yo pensaba, la revolución fue totalmente estética. O sea, el performance de Fidel, del Che, de los barbudos, era una afirmación estética. Estaba totalmente estetizada y eso y lo podemos ver también en las guerrillas aquí. Que ese tema también es como espinoso. Muy espinoso, claro, muy doloroso, es un tema que nos hiere como país. Pero ojalá más gente lo oiga, porque ahí es donde también uno puede entender cómo lo estético conecta con cosas tan inesperadas, ¿no? Vale. Gracias. No, a ti. Gracias a ti. Bueno, vamos, mira, tenemos muchas preguntas, intentaremos evacuarlas todas. Mariana Garcés, ¿estás aquí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Qué bueno que se animaron a prender la cámara. Bueno, no, yo sí voy a hacer. ¿Cómo van? Bueno, hola Lorena, hola Vanessa, ¿cómo están? Nada, como que es una duda más de, un poco con lo que tú hablabas de que hubo un momento donde como que te rasguñaban dentro del mismo movimiento, y obviamente en el movimiento hay muchas, pues como muchas posiciones, tipo los hombres pueden ser feministas o no, sí, tipo las regulacionistas y las abolicionistas, que digamos que por lo menos en lo personal es uno de los debates que a mí más como que me contraría, porque como que uno no sabe si, a veces uno oye las dos formas y uno dice, uy, pucha, sí, no quiero que el hombre tenga la posibilidad de comprar un cuerpo, comprar, y por el otro lado la mujer y la puta feliz, o sea, que dice, yo quiero usar mi cuerpo, y yo no quiero lavarte, yo no te quiero lavar el baño, usar mi cuerpo para vivir. Entonces, sí, como, más que todo, como saber cómo enfrentas esas diferencias sin denigrarnos, porque digamos, por ejemplo, en Twitter y en ese tipo de comunicaciones sí pasa mucho. Sí. Bueno, yo estoy en un colectivo y a veces sí pasa mucho como que te empiezan a atacar y no dejas espacio para la misma conversación, o sea, es decir, no dejas espacio para, incluso a veces para decir, oye, me equivoqué, o sea, a veces uno, sí, no te lo perdonan. A veces uno dice, ay, las niñas, y uno en verdad no lo está haciendo, o sea, estamos tan en el proceso de construcción que eso pasa, entonces pues como que quería saber cómo manejo eso o no. Es que yo me considero como una interlocutora en la tercera vía. Yo puedo, como acabas de describir tú de manera muy precisa, comprender, y de hecho te va a gustar mucho el episodio que debe salir hoy más tardecito con Nancy Prada, porque hablamos justo del tema del trabajo sexual. Y Nancy dice en algún momento que ella es pro-sex, pero que sería muy interesante que yo entrevistara a una abolicionista, porque Nancy, desde su perspectiva feminista, entiende que esa es su postura. Ella está, digamos, ella también soporta su postura con mucho trabajo de campo, porque es que Nancy fue consultora de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe. O sea, no estamos hablando de una persona que, ¿sabes? Como desde la barrera está tomando una postura. Y yo entiendo, es que eso es una situación extraña también de mi propio híbrido. Yo puedo entender las perspectivas. Yo detesto la palabra hombres, no me gusta. Me parece que incurre en toda la violencia patriarcal de la que hemos sido nosotras objeto históricamente. Pero cuando yo publico hoy algo de feminicidio y me brincan 7 hombres a decir lo que dicen, entiendo porque a veces
uno quiere, o sea, las feministas quieran partir todo. O también, por ejemplo, con el feminismo radical, que yo lo decía el otro día en una conversación a la que me invitaron. De pronto yo no soy feminista radical porque yo bendecidamente me salvé de la violencia sexual. Yo no la he vivido, no la conozco, no sé cómo serían mis filtros intelectuales y mis posturas ideológicas de haberla vivido. Entonces, yo mantengo ese ejercicio, esa elasticidad de oír, de entender, de malear. Por ejemplo, en estos días que Angela Davis dijo que el feminismo que está al servicio de las mujeres con privilegio no es el feminismo ideal. Entonces yo entiendo que muchas mujeres brincan a decir, un momento la violencia contra las mujeres no ha sido resuelta, ¿cuáles privilegios? Pero también entiendo la importancia que hay hoy en día de visibilizar a las mujeres más marginadas históricamente. Entonces, yo vivo el feminismo desde una postura muy incómoda también, porque constantemente estoy como replanteando, considerando, preguntando. Además, creo que te vuelves también objeto, o sea, como foco, o sea, es decir, no es lo mismo que cuando, pues, por decir, yo feminista y escribo mis cosas, pero pues no tengo, digamos, esa audiencia y ese nivel, se vuelve súper. Pero porque dijiste eso, un poco retomando lo que tú decías, y cuando yo vi las historias decías, pues yo también soy humana, o sea, no existe una super mujer, no existe una super feminista, o sea, también, pues, digamos, creería, pues soy heterosexual y me gustó y que además a mí también me encantó, pues, o sea, es como... Sí, pues, yo no voy a ver la película porque ya sé que es de un secuestrador, entonces no la quiero ver. Ay, Dios mío. No, pero yo sí creo que, y una de las cosas que yo constantemente trato de decir públicamente es cuidado que el feminismo no se convierta en un dogma, porque toda ideología que se transforma en dogma pierde su capacidad crítica. Cualquiera, no solo el feminismo, cualquier postura política también, porque se vuelve, y Nancy lo dice en el episodio, o sea, la categoría descalifica inmediatamente. Entonces ya no hay manera como de argumentar. Pero yo también creo en la humanidad, y eso es un tema tremendo del feminismo. Y hay un libro, me preguntaban de pronto a veces por un libro, el libro Confesiones de una mala feminista de Roxane Gay, es muy iluminador por eso, porque es como ante nada, uno es aparte, las inquietudes intelectuales de una orilla del feminismo pueden ser muy diferentes a otra. Es decir, también el hecho de que yo sea heterosexual me pone en un lugar muy específico. Por ejemplo, la otra semana sale la entrevista con Ochi Curiel, y para la doctora Curiel el lesbianismo es una postura política. Yo no puedo llegar a su subjetividad, desafortunadamente a veces, porque ser una mujer feminista, heterosexual, en este país no es fácil. Entonces, sí, y obviamente hay gente que me ha acusado, de pronto ya no tanto, pero sí desde la asunción como de cierta tibieza, ¿no? Que es como un pecado en Colombia. En Colombia es un pecado estar en el centro, eso no se puede. Pero yo creo en esa maleabilidad. Yo creo es que yo sí puedo empatizar con las dos posturas. Si a mí una mujer trans que es trabajadora sexual me explica desde su contexto cómo vive, yo amplío mi espectro, pero a mí otra persona me explica, por ejemplo, y lo hablo en el episodio con Nancy, Cartagena, mi ciudad, tú vas y la prostitución es cada día más aterradora. Y a mí, yo no quisiera que las mujeres se tuvieran expuestas a eso. Yo no quisiera que esa fuera su manera de ascender socioeconómicamente, pero no puedo hablar por todas esas subjetividades. Vale, aquí hablabas tú ahorita de hombres y mira que también están participando hoy. Aquí está Francisco Eversley. Francisco, ¿estás por acá? Hola, Francisco. Sería maravilloso que te animaras. No, sí, mira, no se dejó intimidar por tantas mujeres. No pongo imagen porque tengo problemas
con conexión. Entonces, creo que siempre dificulta un poco. No te preocupes, nos encanta que hayas activado un micrófono. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vanessa sabe que tengo una admiración profunda por ella y que compartimos unos secretos de música. Mi gusto culposo en la vida es Diomedes Díaz. Sí. Ya. Ella lo tenía que decir, no lo podía revelar yo. Bueno, y con eso y muchas cosas, bueno, yo, igual que Vanessa, soy historiador. Sí. Y llegué a ella por una amiga, también historiadora, pero que además con ella he podido ver esa capacidad de ser maleables, de mirar la historia desde diferentes perspectivas, de no verme, porque yo sufría por un mundo académico en el que me sentía que no tampoco encajaba, porque no podía ser tan académico como eran mis colegas, pero que además también tengo ese gusto por la estética sin haber estudiado estudios de moda, pero que bueno, al final de eso también he tenido la dicha de tener maestras, y ella la considero una maestra, porque en Barranquilla, estando en Barranquilla, la primera persona que me habló de feminismo fue la profesora Rafaela Bozo Beso, una mujer que, de las primeras mujeres que comenzó a escribir sobre mujeres en la región Caribe colombiana. Y bueno, a partir de allí he tenido encuentros maravillosos. Y gracias a eso puedo conseguir, bueno, estoy en esa disquisición de lo que si los hombres o no podemos ser feministas. Porque cuando uno dice que es feminista, en el punto de enunciación de ser hombre, además que la categoría hombre ya en sí mismo tiene toda una carga subjetiva. Entonces cuando uno dice que es feminista, ya tiene otra carga política encima. Como un hombre en este mundo, en un sistema patriarcal como el nuestro, puede anunciarse feminista. Pero además de todo eso, puede entrar en otras discusiones, como la moda, como el estilo, como el cine, como la música, que no está permitido porque además es femenino. Es decir, la moda es una anunciación desde lo femenino, que tiene unas construcciones. Cómo un hombre puede vestirse bien si se viste bien, entonces es gay. Pues sí, bueno, soy gay, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Pero la gente no está preparada para eso. El mundo está hecho para un tipo de hombre, no para todos los hombres. A mí me gustaría que en tu podcast hablaras también un poco sobre eso, sobre los hombres, los tipos de hombres. Pues, ya me he escuchado todos los 40 capítulos. Estoy enloquecido contigo. Pues, Fran, te cuento que en la 5ª temporada van a haber más hombres invitados. Va a ser un ejercicio precisamente porque en la primera temporada sí hay un episodio sobre masculinidades, y ese es uno de los planes para la 5ª temporada. De hecho, ya estoy hablando con los que van a venir. O sea, ya estoy como adelantada, como yo soy muy anticipada y como que ya he ido pensando a quiénes quiero tener en eso, porque yo sí siento que es absolutamente necesario desglosar también lo masculino para avanzar y vencer la misoginia estructural. Entonces, porque de todas maneras no deja de ser muy desalentador como esa indolencia que a veces se ve de los hombres en las redes ante el tema del feminismo. ¿Y cómo cambiamos eso? Rompiendo todo, no solamente. Tiene que haber un proceso también como de reestructuración de lo masculino. Entonces, te adelanto eso. La 5ª temporada va a ser muy, muy masculina. Sí, después de que te tomes el tiempo de descanso, ¿no, Vane? Te lo otra prometo pregunta a ti y misma. disculpa que la haga, pero es una curiosidad, le había escrito. ¿Cómo hiciste para sobrevivir a la formación como historiadora en un mundo tan machista, académicamente machista y misógino? Me tuve que buscar un lugar muy propio. Yo creo que tuve que crear el híbrido que he creado finalmente. Algunas universidades han considerado que yo no tengo credenciales académicas. Precisamente como por apegarse a esos rótulos de, pues yo no escribo papers académicos, yo
decidí muy a conciencia, a veces digo, ¿será que hago un doctorado? Y después digo, no creo. Igual yo vivo como si estuviera haciendo un doctorado, porque mi vida es la escritura y la lectura diaria, pero yo creo que la respuesta a eso ha sido labrar un lugar muy híbrido, muy propio, y un poco en sintonía con lo que Lore decía al comienzo del encasillamiento, que escapa el encasillamiento, que escapa la categoría, y esa ha sido mi respuesta. Y de todas maneras hay luchas que sigo dando. El otro día en Twitter alguien dijo que yo que tenía la moda como el foco light del feminismo, que apoyaba el reinado, unas cosas que, bueno. Vane, muchas gracias. Gracias, Francisco. Te propongo entonces, ahora tenemos aquí en lista a Camila Solano. Camila, ¿estás por acá? No está, pero podemos preguntarte. Me dice que le gusta mucho tu podcast, Vane, y Sí. que se relaciona contigo en el tema de la interdisciplinariedad. Sí. ¿Cómo eso ha nutrido tu podcast y tu vida en general? Sí, yo. Hola. Camila, estás acá. No la oigo. Camila, tienes mala conexión. Sí, no la oigo. Sí, qué pesar, pero bueno, menos mal nos dejaste ahí tu pregunta. ¿Me oyes? Háblanos, intentemos saber. No, es que casi no tengo internet. Pero bueno, creo que ahí logramos algo. Si nos preguntas de pronto algo puntual, te escuchamos. Ya, creo que ya. ¿Me oyes? Sí, cuéntanos. ¿Cómo estás, Listo. Camila? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Me encantó. Y pues sí, le quería preguntar a Vanessa sobre esos temas. Para mí la interdisciplinariedad, digamos, como que me parece curioso que también, pues la gente siempre me dice que pues yo estudio Derecho y Periodismo y me fui, digamos, también estudié un año de administración de intercambio, bueno, mejor dicho, como una mezcla de un montón de cosas. Y para mí eso es muy valioso porque me ha ayudado como a hacer muchas conexiones distintas a la que una persona, digamos, con una sola disciplina puede llegar a hacer. Entonces yo quisiera saber, para ti, esa interdisciplinariedad, ¿qué significa en tu vida y en tu podcast? Yo creo que esa interdisciplinaridad es otra forma de nombrar lo que yo enuncié al comienzo como un sincretismo o un eclecticismo. Y de hecho, una de las cosas que yo amé tanto de Fashion Studies como campo de estudio es que cuando uno se asoma como al tema metodológico de los Fashion Studies, un poco como los estudios culturales, es decir, la insularidad de las categorías y de las disciplinas no permite lo que sí permite borrar límites entre categorías, tomar, digamos, distintos elementos de diferentes cuerpos de conocimiento. En mi propia tesis, que era un tema al que yo le tenía pavor, yo le tenía mucho miedo a hacer una tesis, fue la primera tesis que hice, por cierto, porque yo las tesis yo no me gradué como historiadora con tesis, sino con práctica, como lo que fuera para graduarme. Y yo nunca entregué la tesis de periodismo en Buenos Aires. Ay, vale. O sea, yo hice toda la maestría, pero nunca entregué la tesis, por cierto. Pero en la misma tesis yo tuve que decir, yo leí teoría feminista, yo leía teoría de medios, también leí cosas de Fashion Studies, leí historia del arte, todo para como conjuntar ese cuerpo de conocimiento. Y yo sí estoy convencida de que esa también es una forma más feminizada del saber, del conocimiento, que hibrida, que mezcla, que combina y que toma diferentes códigos y referentes de diferentes campos para generar como una manera de ver el tema que se tenga enfrente. Yo creo que es como una gran metáfora de quién yo soy, eso, porque además uno de los temas que generaba tanta confusión conmigo era cuando a mí me decían que yo era bloguera de moda. Eso para esa época en mi vida no fue fácil, porque entonces yo me vi ante la necesidad de defenderme y de explicar que las blogueras de moda habían sido el objeto de estudio para mí en la maestría en Fashion Studies,
y que yo no era bloguera de moda. Precisamente porque yo he utilizado los medios digitales de una manera que puede ser confusa. Y yo me acuerdo que una escritora puertorriqueña me lo dijo una vez, me dijo que a ella le parecía fantástico que yo utilizara mi propia imagen como una manera como feminista, que eso era como un poco subversivo, pero mi uso de Instagram, yo me independicé hace 10 años cuando fui periodista en diferentes medios y me lancé al mundo digital. Entonces decían que era un blog, no era un blog. Pero yo también he tratado como de utilizar estos formatos digitales para generar unas posturas intelectuales. Entonces yo creo que esa interdisciplinaridad es una gran metáfora de quien yo soy, porque yo empiezo estudiando filosofía, termino de estudiar historia, me voy a hacer una maestría de periodismo, luego ejerzo como periodista durante un buen tiempo, y luego me empiezo a meter en el periodismo de moda especializadamente, y además empiezo a mover el mundo digital. Entonces es un híbrido, y ese es como lo más, yo creo que lo que más define quién yo soy. Sí, claro. Y es chistosa la necesidad de la gente como de encasillar y decir, pero tú qué, como que no, como que piensan en otros códigos. Entiendo eso. Gracias, Vanessa. Para mí son códigos muy patriarcales, como de categorizar, de yo te voy a meter. De acuerdo. Sí. Bueno, muchas gracias, Camila. Gracias. Qué bueno que se arregló tu micrófono. Sí. También está aquí Leonela Sánchez. Leonela. Hola. 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 ¿Cómo estás, Leonela? Sí, me siento como en Disney, porque yo stalkeo a Vanessa todos los días. Y me vi Mad Men en un maratón por ella y ahora estoy enamorada de Dom. Y bueno, es tu culpa, Vanessa, todo esto es tu culpa. Puedo entender. Bueno, Vanessa, yo siempre escucho tu podcast con un cuadernito porque vivo anotando todos los libros que dices y bueno, no, mi pregunta iba muy puntual sobre si había leído que ibas a hacer un podcast, un episodio sobre el afrofeminismo. Entonces, nada, yo pasé con la transición del cabello. Entonces llegué a todas estas influencers, por así decirlo, del cabello en Cartagena. Y llegué a la Candela Viva, entonces ella posteó algo de ti y yo llegué allí y bueno, ya ahí me quedé. Entonces empecé a leer un montón de cosas y bueno, nada, quería darte muchas gracias porque yo siento que cada episodio es una clase. O sea, yo me siento así, que es el momento, me tomo el té y escucho la clase. Y bueno, gracias por darnos la voz. Y el primer libro que leí que recomendaste fue el de Soy una mala feminista, y yo digo, pues sí, soy mala feminista. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No hay un checklist, pero gracias, Vani. No, gracias a ti. El del afrofeminismo sale la otra semana con nada más ni nada menos que Ochi Curiel. Yo tenía nervios de quería estar a la altura de las circunstancias porque es una de las académicas y activistas más emblemáticas del continente latinoamericano. Ella sí incluso tiene un término muy bonito y es feminismo afrocaribeño. Ella es dominicana. Entonces, ese episodio va a quedar, ya está, pero va a quedar muy lindo también porque hablamos de todo este tema que está pasando en los Estados Unidos, el derrocamiento de los monumentos, todo el tema del racismo estructural. Ese episodio también me emociona mucho. Exacto. Ay, muchas gracias. No, a ti. Sí, gracias a ti por conectarte. También está por acá Eliana Muñoz. Eliana, ¿estás por acá? Bueno, pero ella pregunta, Vane, ¿qué recomiendas para empezar a crear un podcast? Pues nada fácil. No es nada fácil porque yo creo que uno tiene que tener una intención muy explícita de lo que quiere decir y entender también que es un mercado que Acorde sabe muy bien que se ha intensificado, no solamente por la pandemia, sino que desde antes la tendencia cultural del podcast estaba creciendo porque
el podcast, como decíamos al comienzo, tiene como este pie en el mundo radial que sigue muy vigente en nuestro mundo contemporáneo y en Colombia, pero además tiene como esta capacidad de ser más íntimo o más como tailored, como más especializado a ciertos temas, pero yo creo que uno tiene que tener muy claro qué quiere, para qué quiere hacer un podcast y qué quiere decir con ese podcast y qué hace que ese podcast sea singular en el mar de podcast. Entonces creo que hay que tener como un discurso y unas intenciones muy, muy bien trazadas, porque un podcast puede ser también como una cuenta de Instagram, por decirlo así. Entonces creo que sí es muy importante tener unos objetivos muy específicos, muy, muy específicos. Y luego ya hoy en día hay muchas herramientas, a mí me llegan propagandas, como haz tu propio podcast en Instagram y en Facebook y cosas así. Pero yo creo que es muy importante definir la intención, para qué y qué va, qué se quiere decir. Y también creo que encontrar el punto distintivo, lo que puede dar también unicidad, ¿no? Sí, y creo que esta pregunta también me da pie, Vane, para que hablemos de un tema importante en cualquier podcast y es pensar en la monetización. Creo que es algo en lo que todos los podcasters pensamos todo el tiempo y porque es un camino que estamos descubriendo todos juntos, pero sí hay una forma en la que las audiencias, cuando están conformes con el contenido y sobre todo en este caso como el tuyo que entregas tanto, mira lo que nos decía Leonela, siente que cada vez que te escucha está en una clase y por eso existe una figura también para apoyar a los podcasters que es a través de las cuentas de Patreon. Y tú hace poco acabas de abrir una y queríamos también aprovechar este espacio para hacer ese anuncio, Vane. Sí, pues muchas y muchos de ustedes me expresan pues con mucho, mucho cariño lo que valoran, todo el esfuerzo que hay. De hecho, por eso también me tengo que dar un descanso porque estoy de verdad muy saturada y muy cansada mentalmente, pero es una manera bonita de darle amor o cariño a ese trabajo, colaborando, además porque Patreon tiene como esta maravillosa opción de que tienes diferentes tarifas, es decir, la mínima es como una moneda o de aprecio, de apoyo, pero el Patreon sí sería una linda manera de que apoyaran el trabajo. La idea es que uno de los beneficios que puedan tener los Patreons de Mujer Vestida es tener un afiche al mes con una frase de algún capítulo del podcast, porque ustedes han visto que yo publico frases y ahora con la maravillosa imagen de la Valentina Design, esas frases pues ya tienen una estética mucho más construida con la esencia del podcast. Entonces me parece que ese es un lindo beneficio, porque es como materializar el podcast en la casa. Y eso me parece lindo. Y además yo soy fan de los afiches. Pero sí es una linda manera, Lore, gracias por traerlo al tema. Sí es una linda manera de que apoyen el trabajo. Sí, y es muy fácil y no es ni siquiera mucho dinero, sobre todo un tema también para saber que ustedes apoyan lo que se está haciendo, que están conectados y también apoyar el contenido, así que hay una invitación también para que lo puedan hacer y tienen beneficios. Y Vane también estará, que también ustedes le cuenten que les gustaría que, por ejemplo, cierto, estamos abiertos como a qué otros beneficios les gustaría tener, conversaciones más directas, se pueden crear espacios como este para responder preguntas, conversaciones, estamos abiertos. Ese fue otro de los beneficios que también pensé, como que los Patreons tuvieran un espacio personal conmigo mensualmente de interacción. Ese también como que, porque estos espacios son muy nutritivos también, siempre para mí. Para todos nosotros, mira que todos ya han pasado más de la hora, ya vamos casi que para la 1:20 y no se han despegado, siguen aquí muy juiciosos y todavía tenemos preguntas. Me gustaría evacuar las últimas, no dejarlas sin resolver, pero sí, Vane, te quiero entonces plantear algunas de las preguntas. Sí. Alejandra Lazo te dice que te admira, que has sido luz en medio de un tema tan complejo y múltiple,
que he aprendido muchísimo y espera que sean muchos episodios de Mujer Vestida. Dice que se inició escuchando con Simona Sánchez y desde ahí los ha escuchado todos. Ah, qué lindo, eso me da mucha felicidad saberlo. Muy bello saber que tu contenido llega así a tus oyentes. Caterina Sierra nos dice, hola Vani y Loren, mi pregunta es más personal, admira tu contenido, desde hace un tiempo atrás te has convertido en mi referente y mi ejemplo a seguir, ahora tu contenido es rico en conocimiento, pero quiero saber cómo distribuyes tu tiempo, como dices, tu mente no para y se ve la calidad de tus publicaciones, pero ¿cómo haces cada semana para regalar un podcast, columnas, artículos, posts en Instagram, live? No paras nunca. No paro nunca. No paro nunca. Es una cosa, es un problema, ya es un problema, porque sí estoy muy cansada, estoy cansadísima mentalmente, no estoy tan despierta porque, bueno, solamente como en el confinamiento de la pandemia he grabado unos 14 episodios por ahí. Entonces, y la columna ahora también del Espectador es algo que me requiere muy disciplinada todas las semanas, pero la respuesta a eso es que yo no paro. No paro. Entonces, por ejemplo, a veces me veo viendo una serie, como me repetí muy obscenamente Mad Men por 5ª vez porque la iban a quitar de Netflix y dije, no, me la tengo que volver a ver toda antes de que la quiten. ¿Y la quitaron? Claro, la quitaron ya de Netflix. Era yo con el cuaderno viendo Mad Men por 5ª vez, otra vez como reviviendo el tema de lo femenino, lo heridos que estaban los hombres en ese momento, lo raros que se pusieron los 60. Entonces, yo no sé si les recomiendo que sean como yo, porque mi mente no se desconecta. Por eso en julio sí tengo que de verdad desconectarme, porque antes de que empezara la pandemia a mí me estaban dando unos bajones de energía, pero no me enfermaba. Y gracias a Dios todos los exámenes me salía bien. Fui donde una médica un poco más alternativa y me dijo, tu mente no para, ¿verdad? Y me puse como unos sueros y bueno, pero es realmente porque yo todos los días, bueno, y también tengo un sistema, y es que los podcasts salen los miércoles, yo grabo los lunes, o como en los episodios que van a salir ahora, ya los he grabado con anticipación, y los martes debo escribir columna y entregarla antes de las 5 de la tarde para que salga los jueves. Entonces eso también le da como una estructura a mis cosas. Y además, bueno, el trabajo que no se ha visto, que es el libro, que terminé de editarlo el fin de semana pasado, que también me dejó muy cansada. Y además ahora estoy construyendo un perfil para Malpensante. Y bueno, pero es porque yo no reparto el tiempo, yo no paro. Sí, tienes razón, no sabemos si eso es bueno. No recomiendo. Sí, hay que cuidar tu salud, Vane, es importantísimo. Yo, no sé, me gustaría terminar con esta pregunta que me parece interesante como cierre, Vane, y es, ¿qué futuro le ves al periodismo de moda en Colombia? Ay, esa pregunta me duele un poco en el corazón porque si por mí fuera yo tendría una revista de cultura donde la moda fuera muy importante, porque nos quedamos sin revistas de moda. Yo dicté un curso de periodismo de moda en la Universidad de los Andes. Me acuerdo que empezaba el curso explicando que era un poco desalentador el panorama del periodismo de moda en Colombia, y eso hacía parte como de lo que yo explicaba en el curso. Pero es un poco como trágico porque hay como mucho interés. Yo siento que hay una audiencia que está muy sintonizada con entender la moda en sus dimensiones más profundas, pero no hay espacios donde publicar. Y ahí es donde también creo yo que vemos como esos entendimientos de los grandes medios que nunca han dimensionado el potencial que puede tener la moda como un tema de la cultura, porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes abren cualquier periódico, sale el fútbol y la moda no sale por ninguna parte. Y si sale en entretenimiento, no sale en cultura. Esa ha sido un poco una labor que yo he tratado de hacer en El Espectador, y ellos han sido muy receptivos y tienen
a una periodista, Lucetti Carreño, que también trata de hacer como un trabajo más cultural alrededor de la moda. Pero ese es un tema que sí, me da un poco de pesar porque no sería maravilloso poder tener un medio, sería maravilloso que uno de los medios actuales de pronto entendiera la necesidad que hay, pero sí, no sé. Me gustaría que fuera más estimulante, pero nos hemos quedado sin revistas de moda, realmente. Claro que sí, Vane, pues te agradezco muchísimo y te agradecemos todos desde el equipo de Acorde por este tiempo, por ser tan generosa también y por todo lo que entregas en cada episodio de tu podcast. Estamos muy felices de contar con nosotros, contigo en nuestro equipo. Muchas gracias a todos también por seguir a Vanessa, por esas palabras de cariño que nos han manifestado hoy. Cierto, llegan al corazón, al tuyo, pero nosotros también nos hacen aguar los ojitos. Sí, nada sería posible sin Acorde. A mí me prestaron esta grabadora en esta temporada. Uno de mis mejores amigos me la mandó y ha sido una salvación, pero toda esa parte técnica no es para mí. Para mí ha sido maravilloso poder tener como estos recursos y además precisamente la infraestructura que me permite Acorde y la circunstancia actual es la que permite que, por ejemplo, ahora vayan a participar personas de afuera en inglés, que era un tema que pues no era tan, pues no estaba como tan en la mira, pero todo esto se ha juntado y ha sido maravilloso. La primera invitada en inglés en Mujer Vestida estaba en Viena, la segunda va a estar en Canadá, la tercera va a estar en Londres, entonces también toda mi gratitud con Acorde, Lore, porque sin ustedes no sería posible nada. No, y también la oportunidad, porque sabemos que sea este momento para decirles que si tienen una idea de podcast, que si tienen algo ahí que se esté cocinando, pues también estamos abiertos a apoyarlos, estamos comprometidos con el crecimiento de este mundo del podcast, estamos felices con lo que está pasando en medio de esta coyuntura. Y nos pueden escribir, estamos en podcast@acorde.co, en todas las plataformas de redes sociales y estamos ahí dispuestos también para que se comuniquen con nosotros y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y participar tanto. Vane, muchísimas gracias. A ti, Lore, a todos ustedes. Chao, buenas noches a todos. Gracias.